las personas, ¿no? Por algo que, por fraude o algo que lo meten a la cárcel y luego buscan a los derechos humanos. Los derechos del, ahora sí que del ser humano, de la persona, vaya, es lo que existe. Sí, pues sí. Las cosas a las que tienes. Pues los derechos humanos son pues aquellos que las cualidades que, bueno, pues las oportunidades que uno tiene como ser humano, son las de vivir, las de la libertad, la de expresión. No sé, yo venía ahorita al campo y todo eso. Sí, ¿para qué te voy a decir que quién sabe qué tanto? ¿Sabes cuáles son tus derechos? Ey, solo te quiero preguntar. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Derechos. Presumimos que tenemos derechos. Y los hay, pero no se llevan a cabo en su defensa. ¿Okay? Hay tantas violaciones, hay tanta discriminación en las escuelas, en los trabajos, en todas las instituciones hay discriminación laboral, personal. Hay algo que me preocupa mucho, que en las comisiones de derechos humanos estatales y la federal y la nacional, ellos tienen hora de entrada y hora de salida, y supuestamente hacen sus recomendaciones. Voy de acuerdo, pero ¿qué otra cosa están promoviendo? ¿La defensa de quién? ¿En favor de quién? ¿En favor del niño? Dale secuencia a eso. La defensa en favor de la ama de casa, dale secuencia a eso. De la servidora del hogar, personas que se alquilan a trabajar en tu casa. ¿Cuántas mujeres no son violadas por el patrón? ¿Sí? No tienen derechos. Tú entras a las 8 y vas saliendo a las 10, 11 de la noche con un sueldo de hambre. ¿Sí? Hay instituciones que ahora se hacen nombrar defensa de la mujer, que también dependen de los derechos humanos. Yo quisiera saber si de veras trabajan a favor de la mujer. No lo hacen. Hacen que hacen y no hacen nada. Mi preocupación siempre ha sido esa. A ver, tú, derechos humanos, la Carta Magna nos dice esto y esto y esto y esto y esto otro. ¿La llevas a cabo? En la actualidad, la CNDH realmente protege a los ciudadanos ante la impunidad de la ley. Ya te dije yo, y abarca lo que te dije, lo que la pregunta que me estás haciendo. Hay casos leves en que sí interviene la Comisión Nacional. Pero ¿por qué no intervino en el caso de los federales que violaron a estas indígenas aquí en Tlapa? ¿Por qué tuvo que haber intervenido? Una intervención directa que hizo una asociación civil que se llama Tlanchinó, parece que no recuerdo bien. Una comisión de derechos humanos Tlanchinó. Ellos fueron los que hicieron la recomendación. Solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana y después de la Corte Interamericana. Porque tuvieron que ir a otras instancias de gobierno de otras naciones para que vengan a nuestro país a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cuando aquí lo podemos hacer si queremos. Pero como es gobierno, perro no caga perro. Como el ejército es del Poder Judicial Federal, pues están, los dos están metidos en ese rollo.
Ministerio Público, del Foro Común. Para que te castiguen conforme a derecho, que sea el ejemplo. Ah, no, pero como ya veo que tú eres un buen elemento para mí, ¿cómo te voy a entregar ante el Ministerio Público? Entonces, quiere decir que la Comisión Nacional hace lo humanamente posible, lo que puede hacer nada más, ¿no? Muy light las cosas. Y lo digo como ciudadano, no como representante de esta organización. A la Comisión Nacional le falta muchísimo. Hay veces que trabaja más pronto, y trabaja más fuerte, y trabaja con más precisión los casos, la Comisión del Distrito Federal, que la misma Comisión Nacional. Aquí, para que tú hagas defender tus derechos, vete a la Carta Magna. Pégate a la Constitución Política Mexicana, ya valer tus derechos como ciudadano. Así de fácil. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte.